Siento que me preocupo demasiado por las cosas. ¿Qué puedo hacer? Acordemos primero dos cuestiones. 1. La palabra preocupación la podemos definir como una cadena de pensamientos e imágenes cargados de sensaciones negativas y relativamente incontrolables. Y 2. Existen dos tipos de preocupaciones. Aquellas sobre las que podemos actuar y aquellas que se escapan de nuestro control. Todo el mundo se preocupa de vez en cuando. El tema es hacerlo en exceso, y como siempre les cuento, si es cada vez con más frecuencia, intensidad y duración, puede ser perjudicial, ya que nos hace sentir tensión y ansiedad. Hoy vamos a diferenciar las preocupaciones y esencialmente durante todo el episodio te voy a dar herramientas para que las guardes y lo puedas escuchar las veces que quieras. Antes de empezar, ¿cuánto más vas a seguir escuchando sin calificar o seguir el podcast? Anda a los 3 puntitos. Si te parecen temas interesantes, ponele 5 estrellas. Es totalmente gratuito y ayuda mucho a este gran trabajo que hay detrás de los minutos que vas a escuchar. Aquí con ustedes, Psicología para Entender, un podcast para aprender sobre la mente de forma sencilla y con la sugerencia de un ejercicio final, paso a paso, para que te animes al bienestar cada día. Ahora sí comenzamos. Las personas que se preocupan demasiado suelen ser expertas en descubrir posibles problemas y con inconvenientes a la hora de generar soluciones o respuestas de afrontamiento útiles. Aunque podríamos decirnos a nosotros mismos, no lo pienses más, deja de preocuparte, piensa en otra cosa, no tiene sentido, no va a servir de nada. Hay algo que hace que sea difícil detener esa reacción. Ahora bien, preocuparse puede resultar útil si y solo si nos moviliza, si nos hace accionar. La preocupación es una respuesta normal ante situaciones que pueden perturbar nuestra vida. Si el problema es de una importancia notable y la preocupación que genera es proporcionada, no solamente no debemos vivirlo como algo negativo, sino que es un afrontamiento que nos prepara para actuar adecuadamente ante el problema. Es decir, es positivo en nuestra vida. ¿Y en qué situaciones la preocupación es funcional? Te voy a contar. Primero, si nos hace prestar atención. Preocuparse por la cantidad de autos en la calle no va a hacer que haya menos autos en nuestro trayecto. Lo que sí podemos hacer es prestar atención y no viajar en horas pico o en días y por calles hipertransitadas y así evitar un atasco. En este caso, preocuparnos nos ayuda a llegar antes a nuestro destino. En segundo lugar, es útil siempre y cuando se convierta en un plan de acción. Por ejemplo, preocuparnos por un examen o si voy a sacar el carnet de conducir nos hace practicar a diario y dedicarle un tiempo al día para garantizar un buen resultado. Una vez que aprobamos, nos sentimos bien y la preocupación desaparece. Y tercero, es útil si nos ayuda a estar mejor preparados. Por ejemplo, preocuparnos de lo que sucedería si alguien entrara a nuestra casa podría hacer que activemos un sistema de alarmas y también que cerremos la puerta con llave al salir. Ahora bien, preocuparse sin actuar realmente no es funcional. La preocupación es inútil cuando la respuesta ante ella es de bloqueo o parálisis. Podemos escuchar frases como «estoy tan preocupada que no sé cómo actuar», o me levanto pensando en eso y me acuesto pensando en eso, me tiene tan preocupado. La preocupación por una situación de crisis laboral y despidos puede llevarnos a pasar la mayor parte del día pensando en cómo solucionarlo. Sin embargo, lo que resolverá nuestro problema no será pensarlo, sino emprender acciones válidas como actualizar el currículum, realizar algún curso de formación, entregar currículum en diferentes empresas, hablar con conocidos, etc. Entonces, aquí tenemos 4 tipos de preocupaciones en las que no deberíamos gastar nuestro tiempo. 1. Los problemas inmediatos que están basados en la realidad y son modificables. Por ejemplo, un conflicto con un compañero de trabajo. 2. Problemas inmediatos que se basan en la realidad, pero que no son modificables. Por ejemplo, la enfermedad de un ser querido. 3. Acontecimientos muy improbables que no se basan en la realidad y que no son modificables. Por ejemplo, la preocupación por la posibilidad de que un ser amado sufra un accidente. Y 4. Los acontecimientos inciertos, que aunque tengan la probabilidad de ocurrir,
no podemos tener la certeza de ellos hasta que ocurren. Por ejemplo, la posibilidad de despido laboral o que mi pareja deje de amarme. Para ayudar a determinar si una preocupación se refiere a un problema basado en la realidad, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿tengo alguna prueba real de que esa preocupación es sobre un problema inmediato? Otra de las preguntas es: ¿me estoy preocupando por un problema que de hecho no existe en realidad? Ahora bien, ¿cómo hacemos para saber si un problema es modificable? Nos vamos a preguntar dos cosas. Una, ¿he resuelto alguna vez un problema como este? Y dos, ¿podría resolverlo actualmente? Luego de hacernos estas preguntas, pasamos a si realmente es considerable y podemos hacer algo con esa preocupación. Hay 4 cosas de las que no vale la pena preocuparse y sin embargo suelen representar una gran parte de nuestras preocupaciones y de nuestros días. Lo que no tiene importancia, lo improbable, lo incierto y lo incontrolable. Vamos a ver una por una. Lo que no tiene importancia. Cuando te encuentres preocupado, comenzá a cuestionarte a vos mismo y pregúntate: ¿es tan importante lo que me preocupa? Para poder responder esta pregunta vas a hacer un ejercicio paso a paso que te va a ayudar realmente mucho. Los pacientes de Psicotierra ya lo saben muy bien. Se llama la varilla de medición y en el paso número 1 vas a identificar con la mayor claridad que puedas qué es lo que ahora te preocupa. En el paso 2 vas a imaginarte o dibujar una vara, una línea, que la dividas en 10 puntos. En el paso número 3 vas a pensar en una muy mala experiencia que hayas tenido, algo que realmente te haya preocupado mucho en tu vida, y la vas a ubicar, por supuesto, entre los puntajes más altos de tu vara. En el paso número 4 vas a pensar en tu preocupación actual, en la que anotaste en el paso número 1, y preguntarte: ¿dónde ubicaría esta preocupación actual en comparación con la que anoté en el paso 3? Y allí vas a decidir qué tan importante es en base a la puntuación que le pusiste. Si no es tan importante, vas a distraerte mediante el uso de algunas técnicas que ya voy a explicarte. Si todavía crees que tu preocupación es realmente importante, hay que ocuparse de ella y empezar a pensar en un plan de acción. Seguimos ahora con lo improbable. Muchas de las preocupaciones son: ¿qué pasaría si? ¿Y si pasa tal cosa? Imaginemos una serie de cosas terribles que podrían ocurrir hoy, mañana, pasado, y la mayoría de ellas son muy poco probables. Si nos permitimos preocuparnos por lo improbable, siempre vamos a encontrar un motivo para estar preocupados. Entonces, tenemos que entender que abordar los problemas reales ya nos supone mucho trabajo y mucho desgaste de energía. Entonces, tratemos de no perder ese tiempo, esa energía y esa felicidad en problemas que no existen. En tercer lugar, tenemos lo incierto. Muchas veces no sabemos cómo va a salir algo. Hay muchas cosas que nos preocupan aún cuando no han sucedido y sobre las que solo podemos actuar una vez que ocurran. Por ejemplo, la nota que obtengo en un examen cuando ya lo hice, o el ser elegido en un puesto de trabajo una vez que ya hice la entrevista. Es decir, tengo que esperar que suceda y ahí actuar. Y por último tenemos lo incontrolable. Nosotros no tenemos control sobre muchas de las cosas que nos preocupan. Por ejemplo, preocuparme porque llueve en el cumpleaños de un ser amado no cambia la probabilidad de que suceda. Nada de lo que haga, piense o sienta puede cambiar ese evento climático. Considerando la incertidumbre que está enraizada en la vida y que forma parte de nuestro diario, se trata entonces de aprender a manejarla y a ser más conscientes de ella. El recibir esta información y anotarla y realizar el ejercicio realmente puede ayudar a disminuir la preocupación. Sin embargo, hay algunas preocupaciones que son súper difíciles de eliminar y van a continuar en la mente. Entonces vamos a otras medidas que pueden tomarse para hacerles frente. Y ahora sí, vamos al ejercicio paso a paso del podcast. Y este ejercicio consta de 3 pasos que pueden ayudar a controlar tus preocupaciones. Como te comentaba antes, en primer lugar, ser muy claro y definir la preocupación. Es decir, preguntarte: ¿qué me preocupa específicamente? Y escribirlo, para que sea más concreto. En el paso número 2, mirar cada preocupación que haya escrito y preguntarme: ¿hay algo que pueda hacer al respecto ahora?
Y aquí puedes utilizar la información anterior para ayudarte a decidir. Hay que ser honesto con uno mismo. Si la respuesta es no, no importa cuánto te preocupes, nada va a cambiar. Ya lo expusimos anteriormente al hablar de las preocupaciones incontrolables. Ahora, si la respuesta es un sí, algo se puede hacer, entonces vas a escribir una lista de cosas que podrías hacer para resolver tus preocupaciones. Vas a mirar esa lista y preguntarte, ¿hay algo que puedo hacer ahora? Si hay algo que puedas hacer de inmediato, hay que hacerlo. Si no hay nada que puedas hacer de inmediato, hay que ejecutar un plan de cuándo, dónde y cómo se va a abordar el problema. Cuando ya hayas hecho lo que esté a tu alcance, tienes que decirte a ti mismo, ya he hecho lo que podía hacer. Y tienes que continuar con tu vida e intentar distraerte. ¿Y cómo distraerte? Hay varias formas de hacerlo para cuando las acciones ya no estén bajo tu control. Uno, la actividad física. Hacer ejercicio hace que tu mente se libere de pensamientos erróneos y distorsionados, y mantenerse físicamente activo es una buena manera de dejar de preocuparse. Después tenemos los juegos mentales, hacer rompecabezas, crucigramas, recitar un poema, escuchar una canción. Contar hacia atrás desde 100 es un ejercicio muy útil para distraerse, por ejemplo. Y por último, concentrarte en un detalle específico del mundo que te rodea, o por ejemplo, hacer sumas con los números de matrículas de los vehículos y si tienen letras, pensar en una palabra que comience con cada letra que tenga la matrícula. No hay que utilizar las técnicas de distracción como una forma de evitar hacer frente a las preocupaciones. Hay que realizar el análisis de las mismas antes de recurrir a las técnicas de distracción y utilizarlas si realmente lo que te preocupa está fuera de tu control. Y ahora vamos con otro ejercicio paso a paso. Y fíjate todas las herramientas que te estás llevando. La mejor forma de agradecer es compartiéndolo, calificando y siguiendo el podcast, que sigo agradeciendo cada día a todos los países que lo están escuchando. Y vamos aquí con el paso a paso número 2. En el paso 1 vas a ponerte una alarma diaria de media hora que va a ser tu media hora de preocupación. Tómate 20 segundos y hacelo ahora. Si tienes que frenar el podcast y poner tu alarma, hazlo y luego continúas. Intenta que esa alarma no sea cerca de la noche. En el paso número 2 vas a elegir un lugar y una silla donde será la media hora de preocupación. Si es una silla que no te guste tanto, mejor. Que ahora hay que cumplirlo. Cuando suene la alarma, tienes que sentarte y anotar todas las cosas que te preocupan y pensar en ellas. Cuando termina la media hora, es imprescindible que te muevas de ese lugar y sigas con tus actividades diarias. En el paso número 3, si empezaste a preocuparte a otras horas, tienes que posponer la preocupación hasta tu media hora de preocupación y volver a concentrarte en lo que estabas haciendo o utilizando las herramientas de distracción que te nombré antes. Y por último, compartir tus preocupaciones. Hablar con alguien de ellas nos puede ayudar a ampliar nuestra perspectiva de los problemas, de los obstáculos y a encontrar posibles soluciones. Trata de quedar con un amigo, un familiar y contarle lo que está pasando por tu mente. Todos tenemos preocupaciones y seguro que estas personas también van a tener cosas que le preocupan y van a poder escucharte desde un lugar de empatía. Si hay alguien que crees que se preocupa demasiado, compártele el episodio. Hay muchas herramientas aquí que pueden ayudar muchísimo a transitar los días con más bienestar. Te lo digo una vez más, califica el podcast, no cuesta nada y es totalmente gratuito. Ayuda muchísimo al trabajo que hay detrás de estos minutos. Recuerda que ningún podcast reemplaza el espacio de terapia. No dudes en contactarnos. Aquí debajo en la descripción quedan los links para que te contactes con Psicoatierra, donde encontrarás terapeutas que trabajan desde terapias basadas en evidencia y estaremos felices de recibirte. Hasta aquí llegamos hoy, nos encontramos en el próximo capítulo. Un placer.